El peso más pesado. ¿Cómo te sentirías si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijera: esta vida, tal como la estás viviendo ahora y tal como la has vivido hasta este momento, deberás vivirla otra vez y aún innumerables veces, y no habrá en ella nunca nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro, y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida deberá volver a ti, y todo en el mismo orden y la misma secuencia. E incluso también esta araña y esta luz de luna entre los árboles, e incluso también este instante y yo mismo, el eterno reloj de arena de la existencia, se invertirá siempre de nuevo, y tú con él, pequeña partícula de polvo. ¿Acaso te lanzarías al suelo rechinando los dientes y maldecirías al demonio que te hablara de esa forma? ¿O has vivido alguna vez un instante extraordinario en el que hubieras podido responderle: eres un Dios, y nunca he oído algo más divino? Bien, nos encontramos en 1844 en Prusia. Ahí nace Friedrich Nietzsche, hijo de un pastor que muere relativamente pronto, dejando a un Nietzsche huérfano con su madre, quien tiene que refugiarse con sus tías. Esto lo marcará profundamente para toda su existencia, teniendo una relación muy estrecha y disímbola con Dios y con la fe. Para 1858, Nietzsche se matricula para estudiar teología. Él menciona en una de sus cartas que pretende dedicar su vida y su trayectoria a Dios, que en Dios se encuentran todas las respuestas y la explicación verdadera se encuentra solamente en la fe y en el servicio a Dios. Sin embargo, para 1864, el habilidoso Nietzsche, el inquieto Nietzsche, se matricula en la Universidad de Filología. La filología es la ciencia que se encarga del estudio de las culturas a través del lenguaje. Nietzsche es rápidamente reconocido por sus maestros, quienes lo ven como un alumno genial y sumamente dado a estudiar hasta las últimas consecuencias cualquier teoría filosófica y cualquier aspecto de la filología. Es tal así que es nombrado académico de la misma universidad e incluso llevado al grado de doctor en filología, sin haber cursado ningún examen, sin haber propuesto ninguna tesis, solamente por su habilidad y su capacidad de retención. Pero es también en esta Prusia de 1864 cuando Nietzsche acude a su primer contacto con el placer. Nietzsche acude a un burdel, en donde se cuenta la historia que al ingresar era tan tímido y tan poco de palabras que se dirige rápidamente hacia el rincón del burdel, encontrando un piano donde toca una pieza de Wagner, a quien él admiraba profundamente. Seguramente regresó días después al burdel porque Nietzsche contrae una enfermedad conocida como sífilis. La sífilis es una enfermedad tremenda, es una enfermedad de transmisión sexual, descrita por Francostomo, un escritor de la época, quien comenta la historia de un monje que era muy coscolino, llamado Sífilus. Este Sífilus era tan coscolino que Dios lo castiga con una enfermedad terrible que lleva su nombre, la sífilis. En esa época se decía que podías pasar una noche con Venus, pero que vivirías eternamente con Mercurio. Y esto era porque la sífilis era tratada con mercurio, un remedio de la época que era sumamente eficaz para enfermedades tan graves como la lepra, y que se veía que podía retrasar la enfermedad muchos años, pero que era extremadamente tóxico. El mercurio incluso puede provocar demencia per se. En algunos personajes históricos, como el gran Alejandro el Grande, fue afectado por un envenenamiento por mercurio. La sífilis no se sabe muy bien de dónde viene. En algunos libros se describe como una enfermedad milenaria que ya se encontraba en el Viejo Egipto o en la antigua Grecia, pero sin embargo los casos eran muy escasos y poco confirmados. Sin embargo, para el siglo de la depravación o el siglo de los burdeles,
Así fue conocido el siglo XV. Imagínense cómo pululaban estos lugares del placer. Todas las ciudades tenían burdeles por doquier y era muy fácil que las enfermedades de transmisión sexual se exacerbaran. Esta enfermedad fue conocida como la enfermedad napolitana o la enfermedad francesa porque surge más o menos a finales del siglo XV, en 1495, y fue después de una invasión de los franceses al reino napolitano. Después de muchos años de asedio y de guerras cruentas, los franceses que regresaban a sus tierras, a sus casas, venían contaminados por esta enfermedad. Hay otra versión que dice que viene del Nuevo Mundo, porque Colón, cuando descubre las Américas y regresa, los marineros ya tenían esta enfermedad. No se sabe muy bien de dónde llegó, pero lo que sí se sabe es que es una enfermedad terrible. Las primeras etapas aparecen llagas purulentas en el cuerpo. La primera se llama chancro y aparecen los genitales masculinos o femeninos. Esta enfermedad es terrible porque no discrimina a niños, a mayores o a quien sea. Las mujeres cuando están infectadas pueden contaminar incluso a sus hijos a través del canal del parto y estos niños mueren poco tiempo después, ciegos y dementes. Esta enfermedad, después de esto, aparecen llagas profusas en la piel que son descritas en ese entonces como llagas purulentas de olores nauseabundos y terribles, para años después afectar finalmente al cerebro en algo conocido como la neurosífilis. Esta enfermedad se conoce también como la enfermedad de los músicos. Esto es porque personajes tan reconocidos como Mozart se cree que es afectado por demencia por el tratamiento de mercurio que tuvo contra la sífilis. Se cree que la sordera de Beethoven tuvo también que ver con la sífilis, aunque a últimas fechas se considera que fue en realidad autoesclerosis. Pero músicos como Paganini, Donizetti y el gran Franz Schubert. Franz Schubert también era un personaje muy especial. Compositor del clasicismo y romanticismo, cuyas piezas enarbolan la más bella ataraxia, de inefable textura. Era, sin embargo, un personaje tímido, muy reservado, mal arreglado y que visitaba frecuentemente estos lugares del placer. Y con tan solo 26 años es diagnosticado con la sífilis. Es entonces cuando Schubert deja inconclusa su famosa obra magna, que es la Octava Sinfonía, y que actualmente enarbola los grandes recintos. Bueno, pues Schubert solamente muere con 27 años. Pero otros personajes que también se considera que tuvieron sífilis fue el gran Napoleón o Lincoln incluso. La sífilis era tratada también con situaciones tan estrambóticas como azotes, porque se creía que tenía un contexto de pecado. Se trataba inoculando a los pacientes con mosquitos anófeles que transmitían la malaria y que generaban temperaturas de más de 42 grados, porque se creía que con la fiebre se podía sacar la bacteria. Esta bacteria que fue descrita ya hasta 1900 y que acaba con la invención de la penicilina. Era descrita por Paracelso, imagínense, como una mezcla de un leproso francés y de una prostituta con gonorrea. Así era de terrible la sífilis. Pues para 1867, Nietzsche, ya enfermo de sífilis, que solamente refería en esos momentos dolores de cabeza ocasionales y cambios pocos en su carácter, conoce al gran Wagner. Este compositor de óperas y de música fantástica, que inspira también a personajes tan terribles como Hitler y el nazismo, Wagner era admirado profundamente por Nietzsche, quien consideraba que Wagner no era menos que un genio. Él había compuesto arte que simbolizaba lo más profundo de la contemplación. Ambos admiraban a Schopenhauer. Schopenhauer decía que la admiración y la contemplación lenta y detenida de una obra artística te lleva a conocer su esencia, es decir,
El arte es la clave para comprender la esencia de las ideas. Nietzsche creía que obras como Tristán e Isolda del gran Wagner simbolizaban ese conflicto que él hablaba de dos opuestos, este comportamiento apolíneo y este comportamiento dionisíaco. En la ópera, Tristán e Isolda viven lo más profundo del amor, pero también conflictuado con las más bajas pasiones, es decir, un comportamiento ilustre, un comportamiento divino, como el que profesaba el gran Apolo, o comportamientos bajos, ruines, como lo hacía el dios del vino y de la fiesta, considerado también como Baco, pero conocido también como Dionisio. Les platico rápidamente la historia de Tristán e Isolda porque es una historia que me fascina. Es llevada a cabo en el medievo y está dada por 4 personajes, que era Tristán, que era un caballero de Cornueles de la mesa redonda y que servía al gran rey Marco. Este rey, enamorado de Isolda, lo manda a Tristán a dar un anillo de compromiso a esta dama y le dice que le externe que él está profundamente enamorado de ella. Tristán acude rápidamente a completar esa tarea, pero encuentra a Isolda ya comprometida. Tristán, siguiendo la voluntad de su rey, asesina al prometido de Isolda, quien al darse cuenta, Isolda era una princesa de la antigua Irlanda, Isolda se enfurece y trata de vengarse matando a Tristán, pero en el último minuto se arrepiente y los envases son cambiados, dándole en lugar de este veneno terrible una pócima de amor. Tristán la bebe e Isolda, creyendo que aún se trataba del veneno, se la quita de la boca a Tristán y se la bebe ella también, quedando profundamente enamorados ambos. Y no hay otra experiencia más alta que el amor mismo. Ya durante el viaje de regreso, Tristán y Isolda tienen sus primeras escaramuzas amatorias. Se aman cada noche sin repago. Y estos escarnios amorosos se llevan a cabo incluso en el castillo del Gran Marco. Cada noche Tristán acudía por las noches a visitar a Isolda y la amaba profundamente. Estaban completamente enamorados y sin embargo la tragedia los acoge. Marco se da cuenta del idilio y castiga a Tristán enfrentándolo a duelo con su amigo Melot, que era también un caballero. Los dos se hieren terriblemente, pero Tristán lleva la peor parte. Tristán queda herido de muerte. Es llevado a un monasterio cercano donde, agonizante, es visitado por Isolda, quien escucha las últimas palabras de su amado, quien le dice: Isolda, eres el amor de mi vida. Muere instantes después, solamente para que Isolda lo siga, ya que con este brebaje de amor que ambos habían tomado, sus almas se encontraban concatenadas. Así es la trágica y terrible historia de Tristán y Isolda, y Nietzsche consideraba que así era la vida. La vida era una constante lucha entre lo mejor y lo peor del hombre, entre una conducta apolínea y una conducta dionisíaca. Es para 1869 cuando Nietzsche, ya como catedrático de filología, conoce a su mejor amigo, Paul Rivet, quien era también un filósofo más joven que él, entusiasta. Ambos llevan a cabo correrías y múltiples aventuras, pero ambos también estuvieron unidos por el amor. Se enamoran de una mujer llamada Lou von André Salomé, quien era una filósofa, quien se había labrado su camino a piedra y lodo y había luchado contra el machismo imperante de esa época. Pues esta mujer cautiva profundamente a Paul Rivet y a Nietzsche. Ambos le proponen matrimonio y ambos son despreciados. Incluso Salomé, en alguna de sus cartas, le dice a Nietzsche que ella imagina un triángulo amoroso.
cargado de filosofía, cargado de conocimiento y cargado de amor. Nietzsche y Paul Rie lo interpretan como una invitación a una relación sin límites, solamente para darse cuenta que Salomé no tenía ningún interés en ellos. En una foto que en este momento voy a transmitir, se ve claramente cuál era la relación de Salomé, Nietzsche y Paul Rie. Ella se encuentra sosteniendo un fuete y estos dos individuos se encuentran como caballos, solamente siendo manipulados por esta bella dama. Esta relación le cuesta la amistad a Paul Rie y a Nietzsche, quienes nunca la vuelven a retomar con el mismo entusiasmo de antaño. Pero Salomé siempre se mantuvo fiel a la amistad con Nietzsche y es una de sus más ávidas cronistas y quien mejor ha interpretado la filosofía de este gran maestro. Para 1872, Nietzsche, ya afligido por una sífilis un poco más avanzada, rompe con Wagner. Wagner había iniciado algunas otras obras que a juicio de Nietzsche volvían a la filosofía moralista y cristiana de antaño. Y eso para Nietzsche era insoportable. Decía que Wagner se había perdido en la burguesía y que servía a los intereses ocultos de los poderosos. Nunca vuelve a hablar con él y lo critica en cada una de sus obras. En Ecce Homo, en Así habló Zaratustra, en Gaia y la ciencia. En todas ellas habla despectivamente de un Wagner que, confuso y envejecido, había perdido su más alta dirección artística. Sin embargo, Nietzsche muere 10 años después y lo último que pide es la danza de las Valquirias por el gran Richard Wagner. Hasta sus últimas etapas, Nietzsche fue un gran admirador de este músico excepcional. En 1879, Nietzsche, encontrándose en las calles de Prusia, ve a un burgués dando de golpes a un caballo. Se enternece y se asombra tanto de esta imagen que acude enloquecido, golpea al burgués y acaricia al caballo pidiéndole perdón. Esa circunstancia fue lo que marca el declive del gran Nietzsche. Nunca se recupera de esto. Queda trastornado, confundido y desvariante por 10 años más, cuidado por su madre y su hermana. Su madre que lo contempla morir y su hermana que finalmente queda con todos los escritos inconclusos y su obra incomprendida y lucra con ella finalmente. Pero ¿de qué trata la filosofía de Nietzsche? ¿Qué es lo que promulga y qué es lo que nos hace conocer? Pues sigamos con esta historia. Y con el aforismo 334 de Nietzsche, descrito en la Gaia Ciencia, y también descrito en Así habló Zaratustra, obra en formato parábolas, como también lo fue la Biblia, Nietzsche criticaba el modelo social reinante. En un imperio austrohúngaro en decadencia a finales del siglo XIX, Nietzsche se daba cuenta que la sociedad necesitaba ser cimbrada y que el modelo actual, los paradigmas actuales estaban fuera de proporción. Nietzsche fue un incomprendido, a veces conocido como un antifilósofo, como un loco. Pero lo que es cierto es que Nietzsche vino a revolucionar cómo vemos el tiempo, porque fue uno de los que pensó en él. Se le cree un padre del existencialismo, aunque él nunca se vio parte de esa filosofía. Él admiraba a Schopenhauer, a alguien que decía que la contemplación, el arte, era la manera de acceder a la esencia de las ideas. Nietzsche, con esta paradoja, nos habla de dos maneras de ver el tiempo.
una manera lineal y una manera circular. Pero esto tiene una interpretación mucho más profunda, que va desde la religión, la ciencia y la filosofía. Empezaremos con la religión. El modelo lineal es el modelo que todos conocemos, en el cual cada acción tiene una reacción y una consecuencia. Según las religiones judaicas, si nosotros actuamos mal en este mundo, vamos a tener una consecuencia y una repercusión. Y eso abre un espectro de moralismos y de conductas pues, que han azorado a las poblaciones y al mundo por cientos y miles de años. Pero esta visión no era seguida por todas las religiones y por todas las culturas. Nietzsche lo sabía como experto en filología. Él había entendido que, por ejemplo, en el hinduismo se habla de un samsara, de un círculo infinito de nacimiento, reproducción, muerte y reencarnación. Y es un círculo que no acaba hasta encontrar la iluminación y el despertar. Pero también los griegos hablaban de un tiempo de una manera muy diferente al cristianismo. Ellos hablaban del cronos, que es el tiempo en donde no pasa nada. Imagínate tú que el tiempo es donde te aburres, donde realmente no haces nada significativo. Pero existía otro tiempo que era el kairos. En este kairos era donde realmente sucedían las cosas, donde aparecía lo importante y donde se creía que también era un círculo sin fin. Ya Parmínides en el siglo VI antes de Cristo hablaba de estos dos tipos de tiempo, un tiempo lineal y un tiempo circular. El tiempo lineal, hablaba Parmínides, que era un tiempo sin alguna repercusión real, un tiempo de levedad, el cual describió magistralmente Milán Kundera en La insoportable de levedad del ser. En él hablaba que si el tiempo es lineal, realmente el ser humano no tiene una responsabilidad real de sus actos. Piénsalo. Las cosas que tú haces momento a momento, nunca las vas a poder repetir, nunca las vas a poder corregir. Y eso hasta cierto punto te libera, te hace una vida de levedad, una vida sin obligación, o como Nietzsche decía, una vida dionisiaca. Pero hay otra vida, una vida circular, una vida donde hay un eterno retorno. Y entonces las decisiones se pueden volver trascendentales. Entonces, Parmínides decía que esta era una vida de responsabilidad, en donde no se puede descartar que tú tienes una influencia sobre estos actos, una especie de libre albedrío, pero con justicia social. Nietzsche hablaba también de esto. Nietzsche decía que era la forma apolínea de ver la vida, una visión moralista, una visión de responsabilidad, una visión de ética, y no la dionisiaca, como el gran dios Baco, en donde es una vida de francachelas, quilombos, cuchipandas, cenáculos, pantagruélicas. La visión religiosa, Nietzsche decía que era obsoleta, que esta moralidad había ceñido al ser humano a situaciones atávicas, anacrónicas, que solamente debilitaban su verdadero potencial. Pero hablemos ahora también de la visión científica del tiempo. La visión actual, la materialista, la determinista, habla de que todo empieza en una gran explosión primigenia, una singularidad, el Big Bang, que creó un número finito de átomos en un universo en eterna expansión, que tarde o temprano terminará por congelarse o por nuevamente unirse, pero tendrá un principio y un fin. Pero las corrientes más avanzadas de la ciencia, la mecánica cuántica, la teoría de cuerdas, y más propiamente la teoría M, habla del modelo Steinhardt-Turk. En este modelo, estas cuerdas diminutas, estos pequeños fragmentos que al vibrar de una u otra manera crean la realidad, crearían algo que se llama branas, gigantescos universos que estarían interactuando con universos paralelos, muy cerca uno de cada otro, y que cada vez
Cuando dos branas interactúan entre sí, destruyen y crean un nuevo universo, en un ciclo de repetición sin fin. ¿Lo ves? La ciencia misma actualmente no se cierra a los modelos circulares, es permisible con ellos. Y esto nos lleva a la visión filosófica del gran Nietzsche, que fue recogida también por Camus. ¿Recuerdan en el mito de Sísifo? Sísifo tenía que cargar la piedra una y otra vez por la eternidad, y eso Camus lo veía como un absurdo, como una paradoja. Camus decía que habíamos sido arrojados a este mundo y que lo único que nos quedaba era la libertad, pero esta libertad la teníamos que tomar con responsabilidad. Nietzsche decía que eso no tenía ningún sentido. El tiempo lineal era obsoleto, por supuesto, al igual que la religión y al igual que la moralidad. Nietzsche hablaba que se tenía que crear un nuevo compromiso o una nueva ley ética que no restringiera al hombre en su crecimiento, que no lo ciñera a moralismos absurdos. Nietzsche hablaba de la creación del gran Übermensch, del superhombre. Al hablar que Dios ha muerto y que nosotros lo hemos matado, realmente Nietzsche se refiere a la posibilidad del hombre de convertirse en alguien más. Él hablaba de un comportamiento dionisiaco, de un comportamiento sin restricción, sin leyes, sin moral, sin nada que pudiera ceñir al hombre a un comportamiento específico. Nietzsche decía que se tenía que inventar un nuevo código moral para este superhombre y que tal vez el hombre no iba a llegar nunca a ese ideal, pero que tenía que intentarlo día a día, que tenía que intentar cambiar, que no había hechos, que solamente había circunstancias y perspectivas. Piénsalo, cada cosa que te pasa en el mundo, tú puedes verla como una tragedia o como una oportunidad. Cada fracaso tú lo puedes ver como una enseñanza o como una manera de claudicar. Nietzsche así también lo veía y lo describió maravillosamente con una palabra tomada de los antiguos estoicos, escrita por Marco Aurelio, Zenón de Sitio, Epicteto, quienes hablaban del amor fati, el amor al destino. Dentro del decálogo estoico se pone como el tercer principio. En este, Nietzsche decía que tienes que abrazar el tiempo presente, que es lo único que realmente tienes. Nietzsche hablaba de que el abrazar el tiempo presente con toda su complejidad, con toda su tragedia, con todas sus vicisitudes, el hombre verdaderamente se vuelve libre porque adquiere la capacidad de guiarse a sí mismo, de entender que esta realidad es la única que tenemos y que tal vez si tenemos que repetirla una y otra vez, el dar la mejor versión de nosotros mismos en cada circunstancia es lo que realmente nos va a hacer un superhombre. Nietzsche no era un nihilista, no creía en la nada. Él era un naturalista. No llegó al existencialismo, pues este surgió años después con Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir. Él solamente rompió un paradigma. Nietzsche vino a darnos eso. Tal vez no fue el gran filósofo, tal vez no fue el disruptor, tal vez nunca pudo probar una teoría al 100%, pero nos vino a dar el crecimiento mental, el poderte preguntarte hoy si tú eres la mejor versión de ti mismo, si eres el superhombre al que debes de aspirar, o solamente vives en un samsara, en un ciclo sin fin de repetición, en un ciclo de despertarte, trabajar, dormir y volverlo a hacer una y otra vez. Nietzsche te pregunta, ¿eso es el ideal que tú tienes? ¿O prefieres borrar todo, volver a iniciar, darte la oportunidad de entender que tú, sin lugar a dudas, eres el arquitecto de tu propio destino? Que la mente, que el alma
se tiñe del color de los pensamientos y que tú, día a día, construyes un mejor lugar. Nietzsche muere, finalmente cuidado por su hermana. Nietzsche trasciende años después como el gran disruptor, como este filósofo enloquecido o tal vez iluminado. Tal vez la sífilis lo único que hizo fue mostrar el verdadero potencial cerebral de Einstein. Y no digo que la bacteria que acabó con su vida no mermó sus facultades, pero tal vez nos mostró, por un pequeño periodo, la genialidad de un verdadero maestro, de un verdadero creyente y de un verdadero buscador de la libertad, de un hombre que aún en su locura fue verdaderamente fiel a sus preceptos. Y creo, sin duda alguna, que eso es lo más rescatable de la filosofía de Nietzsche. Incomprendido tal vez, rechazado seguramente, pero nunca dejó de ser genial y nunca dejó de ser él mismo. Así que hoy te invito a ti, te invito a que creas y que creas que no tienes que ser afectado por una enfermedad incurable, que no tienes que tener una tragedia, que lo único que tienes que tener es una convicción real de lo que quieres, del ideal del hombre que quieres ser, que debes de reconstruirte día a día y que para eso necesitas leer, necesitas vivir, necesitas experimentar, necesitas abrirte a nuevos paradigmas. ¿Qué habría sido de nosotros si Newton nos hubiera arrojado a creer en la gravedad? ¿Qué hubiera sido de la humanidad si Einstein no hubiera creído que se podía cambiar el paradigma del flujo del tiempo? ¿Qué habría sido de los creadores de la mecánica cuántica si no hubieran imaginado un mundo de probabilidad y no de hechos? Te invito a que tú hagas lo mismo, que busques dentro de ti y emerja la mejor versión de ti. Aquí en Conceso y Corazón te diremos cómo, así que atrévete a seguirnos. De verdad te agradezco a ti, amigo internauta, amigo lector, amigo radioescucha. Gracias por permitirme expresarme, por transmitirte mi verdad y mis creencias. Y hasta la próxima. De todo corazón, con seso y con mucho, mucho corazón.